Nosotros pues muchas veces y casi la gran mayoría del tiempo, y los hermanos que han estado desde el principio se han dado cuenta que vamos mucho a los textos del Nuevo Testamento. De hecho, estudiamos demasiado el Nuevo Testamento y muy poco tocamos el Antiguo Testamento, y yo he querido en esta mañana cambiar eso, y he querido que nosotros estudiemos en esta mañana esta historia del Antiguo Testamento. Debemos nosotros entender, hermanos, que cuando venimos al Antiguo Testamento, estas historias que están aquí en la Escritura no están por casualidad ahí en la Biblia, sino que cada historia hace parte del plan de redención que Dios ha trazado desde la antigüedad para su pueblo. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no son simplemente, como vemos hoy en día, muchas historias muy morales, muchas historias tergiversadas, torcidas, que muchas personas y muchos predicadores toman hoy para hablar de otras cosas que el texto realmente no habla. Cuando nosotros venimos al libro de Primera y Segunda de Reyes, y sobre todo para entender esta historia de Naamán, debemos entender primeramente cuál es el propósito de estos dos libros, que de hecho son un solo libro, el libro de Primera y Segunda de Reyes. Este libro, o estos dos libros, no se tratan solamente de historias muy bonitas. Aquí encontramos la historia de Eliseo, aquí encontramos la historia de Elías, encontramos la historia de Jezabel y Acab, de Josafat y de otros muchos gobernantes de Israel. No es una historia solamente de los milagros que estos profetas podían hacer, sino el tema principal de Primera y Segunda de Reyes es cómo el pueblo de Dios fue perdiendo su influencia en el mundo debido a la desobediencia que ellos tenían a Dios. Si ustedes pudiesen leer ahí los libros de Primera y Segunda de Reyes, en el principio del Primera de Reyes, Salomón había dedicado el templo, y en esta dedicación del templo Salomón había orado que todas las naciones vendrían a Israel a adorar al Dios de Israel, al Dios verdadero. Pero si nosotros leemos el último capítulo de Segunda de Reyes, en vez de ustedes ver ahí en el texto una nación venir a Israel a adorar a Dios, vemos al final de Segunda de Reyes una nación que viene a acabar con el templo y a llevarse la nación a la cautividad. Entonces, ¿qué pasa entre Salomón y el final de Segunda de Reyes? Bueno, vemos que el pueblo falla en esta comisión que Dios le había dado al pueblo, que era venir a los demás pueblos, o ir a los demás pueblos y mostrar la grandeza de Jehová para que ellos pudieran conocer a Dios y ser salvados. Entonces es entre estos dos acontecimientos donde Dios muestra que Él ha de traer a las naciones hacia sí mismo, aún aunque Israel esté desobedeciendo a Dios. Cuando ustedes leen ahí este contexto de Segunda de Reyes y más atrás, ustedes se dan cuenta que la nación de Israel, en su gran mayoría, el pueblo está apartándose de Dios. Ustedes pueden leer aquí la historia de cómo aparece Elías con el pueblo de Israel y los Baales, esa famosa historia donde Elías se para delante de los profetas del Baal y hace descender fuego del cielo, y el pueblo se vuelve temporalmente a Dios. Eso nos muestra a nosotros que todo el pueblo de Israel se había apartado de Dios, estaba dudando de Dios, y esos profetas están tratando de hacer volver al pueblo otra vez a Dios. Entonces, esta historia que nosotros vemos aquí, hermanos, vemos a un sirio, vemos a un hombre gentil que no es parte del pueblo de Dios, recibir la gracia de Dios. Un pueblo que no tenía gracia sobre ellos, un pueblo que estaba desobedeciendo, no pudo ver la gracia de Dios, pero un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios recibió misericordia. Entonces, en esta mañana veremos esta historia de Naamán y Eliseo. Veremos cómo Dios obra en la vida de un hombre pagano que se encuentra cara a cara, digámoslo así, con el Dios verdadero. Y vemos aquí también a Eliseo como un profeta, y los profetas la mayoría del tiempo tienen una labor muy difícil, y es traer al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios está más lejos de él. Eso es lo que Eliseo quería hacer, traer de vuelta al pueblo, que el pueblo volviese otra vez a su majestad, que el pueblo volviera otra vez a creer en Jehová como se había apartado en este tiempo. Entonces, este pasaje nos enseña a nosotros, hermanos, primeramente, que Dios tiene poder para salvar a pesar de que aún el pueblo de Dios desobedezca. Dios tiene aún el poder para salvar a quien Él desea, a quien Él quiera. Ahora, Dios quiere que prestemos atención a este pasaje, porque como está escrito aquí, y lo escribió Pablo en 1 Corintios 10, el Antiguo Testamento está escrito y es para nosotros un ejemplo, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron en la antigüedad, para que, así como dice ese texto en 1 Corintios 10, no forniquemos como ellos fornicaron, ni murmuremos como ellos murmuraron, sino que nosotros podamos ver los ejemplos del Antiguo Testamento y no hacer lo que ellos habían hecho. Entonces veremos en esta mañana 3 puntos muy sencillos dentro de esta narrativa
Veremos esta mañana el obrar de Dios y el poder de Dios para salvar a pesar del orgullo humano. Y en primer lugar vamos a ver versículos del 1 al 8, vamos a ver la situación de Naamán. Vamos a ver quién era Naamán y qué es lo que estaba ocurriendo al inicio de esta historia. Dice ahí el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Nosotros vemos aquí primero que se nos habla de Naamán y se nos dice que este hombre es un general del ejército del rey de Siria. Imagínense ustedes a un general, a uno de los hombres más importantes dentro del ejército de Siria. Recuerden que en este tiempo la gran mayoría de pueblos eran pueblos que conquistaban, eran pueblos de guerra, eran pueblos que siempre buscaban tener primacía sobre otros pueblos, y Naamán era un hombre muy importante dentro del pueblo de Siria. Ustedes imagínense ahora, por ejemplo, en las paradas militares, cuando ustedes ven a estos generales parados ahí en la tarima y tienen cantidades de condecoraciones, y ustedes ven a estos hombres muy importantes por sus logros y por el éxito que ellos han tenido. Bueno, Naamán era de hecho un hombre muy importante dentro del ejército de Siria, y dice el texto ahí que era grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Y por qué lo tenía el rey de Siria en alta estima? Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el texto era que Naamán, por medio de Dios, y notemos aquí en principio cómo Dios interviene, trayendo salvación. Bueno, aquí el texto realmente no es salvación, sino trayendo victoria a Siria. El pueblo de Siria, por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios lo había traído para invadir al pueblo de Israel. Este pueblo estaba a cierta distancia de Israel y estaban como en un vilo de guerra. Como ustedes ven al final de Segunda de Reyes, este pueblo viene y toma, otro pueblo viene y toma y se lleva a Israel al exilio, que es el reino de Nabucodonosor. Entonces, dice aquí el texto primero que Dios había dado la salvación a Siria. Aquí vemos la primera intervención de Dios en la vida de Naamán. Dios había concedido a Naamán que él fuera lo que era. Dios había permitido que Naamán, que es un hombre de guerra, el segundo al mando del ejército sirio, tuviera éxito, gracias a que Dios había intervenido en la vida de Naamán. Pero había un gran problema ahí, hermanos. Y es lo que dice el texto. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre era un gran hombre de éxito, es un hombre con muchas condecoraciones y muchos logros militares, pero dice el texto que tenía un gran problema, y era el problema de la lepra. Bueno, cuando nosotros vemos lepra en la escritura, cuando nosotros vemos, si nos vamos al libro de Levítico, nosotros encontramos que la lepra es la figura, y ojo que aquí no estoy espiritualizando la escritura, es simplemente una figura, la figura del pecado. Naamán era un hombre que estaba siendo afectado por esta enfermedad, y sabemos que la lepra es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que afecta la piel. Yo me puse en la tarea de ver algunas fotos de personas leprosas, y ellos, las puntas de sus dedos se les van cayendo y ellos no se dan cuenta porque la lepra va matando los nervios de las manos, su cara se va engrosando más, sus cejas se van engrosando más, la voz se va enroncando cada vez más, y la persona comienza a ser desfigurada por esta enfermedad. Entonces imagínense a Naamán de esta forma. Naamán quizás en su cara, en sus manos, no tenía algunas de las falanges de sus dedos. Naamán quizás tenía la cara ya desfigurada de esta enfermedad. Y también busqué, en el Antiguo Testamento nadie se podía acercar a una persona que tenía lepra, porque era una enfermedad muy contagiosa. Dice la Escritura que aún la lepra podía estar pegada en las paredes de una casa, y en algunas oportunidades las casas tenían que ser derrumbadas porque la lepra no salía de las paredes de estas casas. Ustedes lo pueden leer en todo el libro de Levítico. Y algo más impresionante, y es que la persona que tiene lepra empieza a despedir un olor desagradable. La persona está casi que, digamos, descomponiéndose, digámoslo así. Entonces nadie quisiera estar cerca de un leproso. Son personas excluidas. De hecho, ceremonialmente, una persona que tenía lepra, dice el libro de Levítico, esta persona tenía que estar ceremonialmente fuera del campamento. Esta persona tenía que el sacerdote certificar que esta persona realmente había sido sanada de lepra, para que él pudiese volver otra vez al pueblo de Dios, a estar otra vez en el pueblo de Israel. Entonces es una enfermedad inmunda, es una enfermedad degenerativa, y como dije, la lepra es una figura del pecado en la vida del hombre, hermanos. El pecado es algo desagradable, algo despreciable delante de los ojos de Dios. Así como si nosotros viésemos a una persona que tuviera lepra y no quisiéramos acercarnos a esa persona, igual Dios no se puede acercar o no se acerca a los pecadores, y los pecadores tampoco se acercan a Dios.
El pecado es un gran problema del ser humano, hermanos. Así como la lepra está adherida, digámoslo así, a la carne de una persona. El pecado, hermanos, está adherido a nuestra vida. El pecado nos sigue a donde quiera que nosotros vayamos. La lepra, hermanos, puede ser contraída por gente pobre o por gente adinerada como Naamán. Vemos que el pecado igual, hermanos, no hace excepción de personas. El pecado está tanto en las personas pobres como en las personas ricas. Y así como la lepra ha infiltrado la carne, los tejidos y todo lo que el ser humano tiene en su cuerpo, así mismo el pecado, hermanos, ha infiltrado nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y hace que nos rebelemos hacia Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿de qué le serviría a Naamán todos sus éxitos y todos sus logros si era un hombre miserable a causa de esta enfermedad que él tenía en su piel? ¿De qué le servía a Naamán ser un hombre de gran estima delante del rey de Siria si en este tiempo ninguna persona podía sanar a Naamán? No había medicamento que pudiese sanarlo, no había forma humana de poderle sanar. Entonces para Naamán todo este éxito, toda esta fama y todas estas riquezas valdrían nada, porque humanamente no habría forma de poderle curar. Y aquí surge otra aplicación, hermanos. ¿De qué sirve tener todo en este mundo? ¿De qué sirve preocuparnos por tantos bienes materiales y por tanto bienestar en este mundo, hermanos, si el pecado nos hace seres miserables delante de Dios? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas, acumular tantas riquezas en este mundo, hermanos? Tener tantos logros, y no estoy diciendo que esto sea malo, pero ¿de qué sirve si nosotros no podemos librarnos del pecado, hablando humanamente, y no podemos librarnos de sus consecuencias? Entonces vemos, hermanos, la situación de Naamán, y vemos en el versículo 2 algo muy importante en la historia. Dice: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, al parecer, no es muy importante aquí dentro de la historia, aparentemente. Si nosotros lo leyéramos de corrido, no tendría como mucha importancia. Pero si nosotros vemos, hermanos, aquí, esta muchacha muestra algo muy importante en esta historia. Es que esta muchacha tenía más fe que el propio rey de Israel, que más adelante va a aparecer en la historia. Esta muchacha quizás hacía parte de una familia en Israel, de pronto una familia de personas humildes, pero personas que creían en Dios. Y esta muchacha había sido sacada de la tierra de Israel y había sido puesta como sierva de la mujer de Naamán. Esta mujer estaba viviendo prácticamente en la casa del propio Naamán, sirviendo a su esposa. Vemos nosotros, hermanos, que Dios utiliza lo vil y despreciado del mundo, aparentemente. Una simple muchacha, una simple mujer que vivía en Israel, tenía más fe y conocía mejor a Dios que aún el propio rey de Israel. Miren lo que dice el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nadie en Siria sabía cuál era la respuesta para esta sanación de esta lepra. Y una simple muchacha, una simple persona que al parecer no importa, conocía la cura de algo que era incurable. ¿Y qué es lo que ella dice ahí? Si él estuviera delante del profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios utilizó el mal de Siria, ustedes noten aquí, hermanos, dice una banda armada. Dios utilizó el mal de Siria para traer una joven muchacha cautiva de Israel para el propósito de Dios. Vemos al principio Dios que hace, le da victoria a Naamán, pero le muestra su miserableza. Luego Dios mismo que hace, trae una muchacha del propio Israel para mostrarle la solución de su enfermedad. Noten ustedes aquí que por más que Naamán tenía riquezas e influencia, Dios usó una simple jovencita para decirle cuál es la cura de su enfermedad. Esta jovencita conocía el poder de Dios. Esta joven sabía que aún Dios estaba en medio de Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar de que el pueblo de Israel todavía estaba bajo el juicio de Dios. Esta muchacha conocía y es usada por Dios para traer a Naamán a la tierra de Israel. Y mire lo que después ocurre en el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán se llenó de alegría. Naamán dijo: por fin encontré la solución a mi problema. Está en Israel, entonces es muy fácil. Miren lo que hace Naamán. Va, simplemente le cuenta al rey de Israel y él piensa que por la influencia que él tiene, él va a ir a ser sanado. Él piensa que llevando dinero, ustedes noten ahí que dice 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Yo me tomé la tarea de hacer la conversión. Y bueno, no sé si me quedó bien o me quedó mal,
yo hice en lo que está en gramos y el precio de hoy en día, más o menos, en plata, según lo que yo hice, espero que me haya quedado mal, dice que Naamán se llevó 10 talentos de plata, más o menos, eso al cambio de hoy son 786 millones de pesos hoy día. Y luego dice el otro texto, 6.000 piezas de oro. Y esos 6.000 piezas de oro más o menos me dan 6.160 millones de pesos hoy en día. Miren todo el dinero que llevaba Naamán, aproximadamente, sin contar los vestidos, que quizás eran muy costosos también, que Naamán llevaba para ir a Israel. ¿Qué es lo que pasaba por la cabeza de Naamán? Como era un hombre orgulloso, era un hombre que estaba en alta estima del pueblo de Israel, era un hombre que había dado muchas victorias a Siria. Este hombre pensaba que él podía ir a ganar el favor de Dios con toda esa cantidad de dinero que él tenía. Pensaba que él podía ganar el favor del profeta con dinero, y con la influencia de la carta del rey de Siria él podía decir, bueno, aquí voy a llegar y aquí yo soy el que mando, y aquí con todo este dinero me van a tener que atender y me tienen que sanar de primeros. ¿Cuántas personas piensan que con el favor suyo pueden ganar el favor de Dios? ¿Cuántas personas piensan que haciendo muchas obras van a poder ganar la atención de Dios? ¿Cuántas personas piensan que dando mucho dinero, vemos hoy en día, se pueden comprar milagros? ¿Cuántas personas hoy en día piensan que por tener mucha influencia o por ser hombres o personas de renombre pueden ellos ganar y tener un acceso directo a Dios? Entonces vemos que Naamán era un hombre muy, muy orgulloso, un hombre muy prepotente. ¿Y qué hace el rey de Siria? Versículo 6. Tomó también para el rey de Israel que decían así. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces, el rey de Siria pensaba exactamente igual, el rey Ben-Hadad, y él pensaba exactamente igual, que simplemente por ser de rey a rey, ellos podían ganar el favor de Dios y simplemente sanarle. Pero mire la reacción del rey de Israel en versículo 7. Pero dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Esto muestra, hermanos, el gran estado de incredulidad en el que estaba sumido el pueblo de Israel. Los grandes reyes, los grandes mandatarios y muchos de estos hombres que hacían parte del gobierno de Israel no conocían el poder de Dios. Estaban ellos dudando de Dios. Ellos pensaban que Dios se había apartado de ellos y no había manera en que este hombre pudiera ser sanado. De hecho, él pensaba que era simplemente como una trampa para ellos tener una pelea entre ellos dos, para una confrontación. Entonces el rey desconfía de esta carta y demuestra su incredulidad al decir que él no puede curar a Naamán. Noten ustedes aquí, hermanos, como una pequeña joven dentro del pueblo tiene mucho más fe que el rey de Israel. Entonces el reino de Israel estaba totalmente sumido en la incredulidad, y ni siquiera el rey sabía que estaba Eliseo que podía sanar a este profeta. Pero Eliseo, siendo un hombre de Dios, dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo, al contrario del rey de Israel, sabía y todavía conocía el poder de Dios, y sabía que pidió a este hombre que le enviaran a este hombre leproso para él poder sanarle. Sabía él que Dios todavía estaba en Israel y que Dios todavía tenía poder para salvar. Mientras el rey dudaba, Eliseo mostraba que Dios aún estaba obrando en Israel. Entonces, como segundo punto, veremos ahora, hermanos, el encuentro de Naamán, que será del versículo 9 al 14. Ya vimos el estado de Naamán. Era un hombre muy rico pero muy orgulloso, un hombre que tenía mucha arrogancia, un hombre que pensaba que podía ganar el favor de Dios con dinero y con influencia. Vimos a una niña, una jovencita, como tenía mucha fe, aparentemente una persona que no importa dentro de la historia, y es la que le apunta a Naamán a dónde tiene que ir. Y luego Naamán va a donde Israel, y el rey de Israel piensa que Dios no es capaz de sanar y Dios no tiene poder todavía. Y luego vamos a ver cómo Naamán se encuentra con Eliseo, versículos 9 al 14. Dice versículo 9: vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínese usted teniendo al presidente
de Estados Unidos llegar a su humilde casa, con toda la caravana, con todos los escoltas, con toda la pomposidad, con las cámaras, con los medios de comunicación. Así vino Naamán con sus carros y sus caballos y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Notan ustedes aquí algo extraño en el texto? Naamán, el hombre más importante después del rey de Siria en su país, se para a las puertas y él piensa que va a salir el mismo Eliseo a atenderlo. Y Eliseo simplemente, ¿qué hace? Envía a uno de sus siervos a mandarle una razón a Naamán y le dice que vaya al río y se lave. Imagínense nosotros recibir así al presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese hombre se pondría muy furioso y se llenaría de mucha rabia y diría: bueno, pero es que yo soy un hombre muy importante. ¿Y saben por qué Eliseo hace esto, hermanos? Eliseo ve esta oportunidad como una oportunidad para glorificar a Dios. Nosotros no podemos ganar el favor de Dios simplemente por nuestro, como dije anteriormente, por nuestra suntuosidad o por nuestro dinero o por nuestra posición. A Dios no le importa cuál es su posición, a Dios no le importa cuántos logros usted tiene, hermano. Dios trata con el orgullo del pecador de esta manera. Dios estaba tratando con el orgullo de Naamán así. Naamán se pegó, digámoslo así, se estrelló con el rey de Israel. Él decía: bueno, de pronto los otros sacerdotes y profetas de los reyes, fueron de los dioses paganos, ellos saldrían al encuentro de cualquier rey, pero no así el Dios de Israel. Dios había de tratar con el orgullo de Naamán. Él pensaba que podía tener un trato especial por ser Naamán. Pensaba que Eliseo le iba a decir: no, pues ven y entra aquí, ¿qué se te ofrece? ¿Quieres una gaseosa o un tinto? Pero Eliseo no va a rendirle pleitesía a Naamán. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios, delante de los ojos de Dios, Naamán no es alguien importante. Para Dios, Naamán es un simple leproso más. Hermanos, a Dios no le importa cuántos logros tenemos, cuánta riqueza tenemos. Dios quiere que nos humillemos cuando nosotros venimos a Él. No hay nada que pueda impresionar a Dios, como hoy enseñan muchos salmistas, que podemos impresionar y ganar el favor de Dios, cautivar el corazón de Dios. No, hermanos, nada puede cautivar el corazón de Dios. Nada más no es más que un pecador con títulos y logros, que no son nada delante de Dios. Entonces no hay forma de poder ganarnos el favor de Dios. No importa cuán posición tú tengas, no importa cuán importante tú te creas que eres, Dios no le importa, Dios no recibe sobornos. O no hay nada por lo cual podamos ganar su favor o su atención. Como dice el Salmo, ¿cómo deben venir las personas delante de Dios? Con un corazón contrito y humillado. Y mira lo que dice Naamán, versículo 11, la reacción de Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Bien la actitud de Naamán y lo arrogante que es. Yo pensaba: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él dijo: no. Entonces yo pensaba que iba a salir y me iba a decir: hola, don Naamán, y iba a hacer aquí un conjuro mágico y ¡pah!, lo iba a sanar. Entonces, primero Naamán reacciona enojado contra la reacción de Eliseo. Y no es porque Eliseo fuera más arrogante que Naamán, es simplemente que Eliseo sabe quién es Dios y él sabe quién es Naamán. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces los pecadores y nosotros pensamos, hermanos, que Dios debe darnos cierto trato a nosotros. Bueno, y si Dios hiciera tal cosa, y Dios, ¿por qué no hace las cosas a mi manera? Parece que es como algo muy ridículo la forma de ser salvo. Eso de que tener fe y creer en Cristo para ser salvo, eso suena como muy sencillo. Mira lo que dice el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? De hecho, ¿sabe por qué él dice eso? Porque el río Jordán era un río que tenía mucho lodo. Y era un río que no era como los ríos que nosotros vemos comúnmente. Es un río por donde bajaba mucha sedimentación, mucha tierra, y no era un río como muy agradable para ir a bañarse. Él decía: el Habana y Farfar en Damasco, en la capital de Siria, eran mucho mejores. Dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermano, el pecador piensa que él puede ser salvo bajo sus propios términos. Nosotros pensamos que sabemos más que Dios, hermanos, en la forma en que Él nos trata. Pero Dios es sabio, Dios sabe, y a Dios lo que más le interesa, hermano, aquí, es que nosotros podamos lidiar con nuestro orgullo y con nuestra prepotencia. Y Dios va muchas veces a humillarnos de esta manera. Dios va a usar muchos medios para humillarnos.
Y sobre todo aquellas personas que están sin Cristo, esas personas piensan que ellos pueden ser salvos a su manera. ¿No sería más fácil si yo hiciera tal otra cosa? ¿No sería más fácil hacer tal otra cosa que me pidiera la Biblia? Entonces, hermanos, el simple mensaje sencillo de cree y arrepiéntete, para muchas personas suena como algo muy sencillo y como algo muy bobo. Es más, mira lo que dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sabe qué le están diciendo sus siervos? Si la salvación fuera algo mucho más difícil, si a una persona le dijéramos para ser salvo, tienes que ir a Monserrate de rodillas durante todo un año, todos los días, ¿no sería más difícil eso? Y créanme que con gusto muchas personas preferirían hacer cualquier otra cosa para ser salvos, menos creer y arrepentirse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el hombre quiere tener parte en la salvación. El hombre quiere tener parte de la gloria de la salvación. El hombre quiere tener parte de la gloria en lo que él hace para Dios. El hombre quiere entender que es supuestamente a través de su esfuerzo ganarse la salvación a través de obediencia, de riquezas, de logros, de desempeños. Pero mire lo que le dice Eliseo: simplemente que se sumerja 7 veces en el río Jordán y su carne será restaurada. Esto para Naamán era supremamente ofensivo. Miren ustedes cómo Naamán piensa que él sería salvo a su propia manera. Entonces el pecador piensa cómo él debería ser salvo. Él le pone condiciones a Dios, ¿cierto? Entonces para Naamán su opinión era más importante que lo que Dios había dicho a través del profeta Eliseo. Y así son todos los pecadores. La opinión del pecador muchas veces es más importante que lo que Dios dice en las Escrituras. Ellos creen que saben cómo llegar a Cristo. Imagínese usted fuera al consultorio médico, usted está muy enfermo y el doctor le receta algo y usted dice: no, doctor, ¿sabe qué? Mejor recéteme otra cosa. Usted diciéndole al médico qué tiene que recetarle para su propia enfermedad. Eso sería absurdo. Y eso es prácticamente lo que Naamán le está diciendo. Se viene desde Siria, viene de Eliseo y le dice: oye, tienes que sanarme a mi manera. Pero lo que él no sabe es que está tratando no solo con Eliseo, sino con el Dios de Eliseo, el Dios de Israel. Entonces, si el Evangelio dice: arrepiéntete y cree en Cristo, es la manera en que nosotros venimos a Cristo. Es una manera muy sencilla, es una manera, digámoslo entre comillas, fácil. Mucho más que si a una persona se le dijera que hiciera muchas cosas. Entonces Naamán se siente humillado y él dice que son mejores los ríos en Siria. Y Naamán estaba a punto, por su orgullo, hermanos, de perder la única manera en la que él podía ser sanado de una enfermedad incurable. Pero sus siervos sensatos, menos mal que estaban sus siervos ahí, sus ayudantes, que eran hombres sensatos, le hacen reconsiderar su posición. Y si él está dispuesto a hacer lo más difícil, ¿por qué no hacerlo más sencillo? Entonces, ¿sabe por qué para Naamán era tan difícil esto? Porque él tenía que bajarse de su orgullo. Él tenía que rebajarse a los términos de Dios. Y eso es lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a Dios. Rebajarse de su orgullo, de sus conceptos, de su forma de pensar. Y humillarse a la forma de Dios. Versículo 14. Vemos aquí una transformación en Naamán. Versículo 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y miren lo importante aquí: conforme a la palabra del varón de Dios. Naamán se humilló, él se bajó de su orgullo, y ¿qué hizo? Tuvo fe en las palabras del profeta. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Noten ustedes, por ejemplo, o vean ustedes nada más, por ejemplo, aquí tenemos unos niños, sobre todo el más chiquito, Samuel. Si ustedes tocan la piel de Samuel, es una piel súper suavecita, porque es un bebecito, ¿cierto? Eso es lo que el texto está diciendo, que su piel, que era una piel que estaba putrefacta, con muchas llagas, con muchos mal olor, al sumergirse 7 veces, su piel quedó como la de Samuel, como la del bebé. Imagínense el milagro que ocurrió acá. Naamán, que era bien incrédulo, Naamán, que era un hombre orgulloso y prepotente, creyó la palabra de Eliseo, y dice la escritura que él fue sanado. Hermanos, la única forma en que un pecador puede ser salvo, la única forma en que nosotros realmente podemos obedecer a Dios, es, por muy absurdo que muchas veces la escritura diga muchos mandamientos, nosotros obedezcamos a Dios. Bajemos de nuestro orgullo, nos bajemos de nuestra prepotencia y nos humillemos delante de Dios.
Entonces Naamán tuvo fe y se acercó, se zambulló 7 veces. Y vamos a ver nuestro último punto, del versículo 15 al 19, vemos la transformación de Naamán. Vemos que no solamente su carne se transformó, su lepra fue quitada, vemos que su alma fue transformada. Usted se imagina a Naamán sumergiéndose una, y bueno, él ve como que su piel se está cambiando, y 2, y 3, y ya la sexta como que ya está diferente, y a la séptima él ve que su piel quedó diferente. Naamán tráganos todo su orgullo y viendo la necesidad de su prepotencia. ¿Se imaginan cómo se sentiría Naamán ahí? Después de haber sido tan prepotente y tan altivo, ver que Dios y lo que Eliseo decía tenía razón. Entonces, hermano, el pecador será salvo cuando él venga en arrepentimiento y fe, cuando se humille bajo los términos de Dios. Dios otorga perdón de pecados y reconciliación a todo aquel que viene bajo sus términos, no bajo los términos propios. Y notemos ahí del verso 15 al 19 la transformación. Dice, y volvió al varón de Dios. Noten ustedes que Naamán regresa donde Eliseo, dice, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, mira la transformación de Naamán. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego recibas algún presente de tu siervo. Recordemos que Naamán era de una nación pagana, que adoraban un dios que se llama Rimón, ahí más adelante. De hecho, Rimón era el dios de las lluvias, de los truenos. Y vemos aquí que en el verso 15 dice que sale del agua, y ahora al ver el resultado se va hasta donde Eliseo, se siente como nuevo, su piel nueva, su piel diferente, sanado de la lepra, una enfermedad que parecía incurable, fue curada. Y vemos la reacción de Naamán, dice, a la hora reconoce que fue Dios, y no solamente Eliseo, el que efectuó esta sanación. Y muy lejos de estos milagros de hoy en día que nosotros vemos, este es un verdadero milagro que trajo a Naamán a la fe en el Dios de Israel. Este milagro hizo que Naamán creyera en el Dios de Israel. Ahora noten ustedes ahí que Naamán viene y le trae estos presentes, todos estos millones de pesos que habíamos dicho, y se los pone enfrente a Eliseo. Y miren ustedes acá el carácter de un verdadero hombre de Dios. Dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Ustedes se imaginan 6.160 millones de pesos delante de usted, siendo ofrecidos por otra persona en agradecimiento? Yo creo que los predicadores de la prosperidad obviamente le hubieran dicho, bueno, esta es mi cuenta de banco, por favor me los consigue, ¿cierto? Pero Eliseo dice no. ¿Y sabe por qué Eliseo dice que no? Porque en la concepción de los sirios, la forma en que ellos supuestamente ganaban el favor de sus dioses era trayéndole riquezas y trayéndole todas estas cosas. Lo que Eliseo le quiere mostrar aquí a Naamán es que Dios, su favor es de pura gracia, que Dios otorga favor a los hombres y Dios hace bondad a los hombres por pura gracia, nada más. No hay forma en que nosotros podamos agradecer a Dios lo que Él hace por nosotros. Eliseo no quiere que Naamán piense que el favor de Dios se compra con dinero. Ustedes imagínense después las filas de leprosos haciendo fila donde Eliseo con mucho dinero para que ellos también lo sanen. Entonces Eliseo quiere evitar esto, quiere evitar que Naamán siga pensando la manera de cómo él adoraba a su Dios. Y esto nos da otra enseñanza, hermanos. La salvación es por gracia. Así como Naamán no tuvo que pagarle nada a Eliseo para ser salvo, nosotros no tenemos nada que ofrecer y nada que pagar a Dios para ser salvos. Dios salva por pura gracia. Somos justificados, como dice Romanos, gratuitamente por su gracia. Y no hay forma de pagar, ni con nuestra obediencia, ni con nuestro dinero, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios diferente. No es un Dios que se puede sobornar. No es como los dioses paganos que Naamán estaba acostumbrado a servir. Y mire que no solamente se queda ahí. Mire lo que dice más adelante. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hermanos, este hombre había sido transformado no solo en su piel, sino también en su corazón. Dios había salvado a Naamán acá. ¿Cómo lo sabemos? Naamán no buscaba a Dios solamente por lo que Él le daba, sino por lo que Él es. Él quería adorar a Dios. Y aquí hay algo muy, muy interesante en este relato. Naamán quería llevarse tierra
para Siria. Y acá hay dos interpretaciones de este pasaje. Algunos eruditos piensan que lo que quería hacer Naamán era edificar un tabernáculo para Dios en su propia tierra. Y otros piensan, y esto es bien chistoso, como ellos creían que los dioses eran dioses territoriales, dioses que solamente trabajaban en cierto país, él pensaba, si me llevo un poquito de tierra y lo echo ahí en la tierra de Siria, Dios va a venir y me va a bendecir acá donde yo vivo. Entonces hay dos interpretaciones ahí. Pero más allá de eso, Naamán tiene ahora un corazón sincero para buscar a Jehová. Dice ahí que él no sacrificará ningún holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Este hombre había sido salvado, Dios había hecho la obra en su corazón. Y miren lo que dice ahora el versículo 18. No solamente vemos un deseo de adorar, sino el arrepentimiento de Naamán. Noten ustedes aquí hay tres aspectos de la salvación. Primero, Naamán tuvo fe en la palabra de Eliseo. Segundo, Naamán solo quería adorar a Dios. Y tercero, Naamán tenía un deseo de arrepentimiento. Miren el versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Naamán sabía que tenía que regresar a la tierra de Siria. Y Naamán sabía que tenía que entrar otra vez al templo de este Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí el texto, y se apoyara en mi brazo. O sea, esta expresión en el hebreo quiere decir que era la mano derecha del rey. Y prácticamente está diciendo como que me toca acompañar los domingos a mi jefe a la iglesia pagana, y me toca todos los domingos ir. Y él está pidiendo aquí a Dios que le perdone porque le toca ir a adorar otra vez en este templo. Él está pidiendo arrepentimiento, él está pidiendo perdón a Dios. Naamán entendió quién es Jehová. Dios le dio salvación a Naamán. Noten ustedes aquí, mientras Israel seguía dudando del poder de Dios y de la salvación de Dios. Y noten ustedes que Naamán venía por más. Naamán venía por simple sanidad de su cuerpo, pero ¿qué pasó? Naamán fue sanado en su alma. Entonces, hermanos, vemos aquí, él pide perdón a Dios, sabe que él tiene que ser leal al rey, él debe acompañarlo al templo de este falso Dios, pero Naamán tenía un corazón arrepentido. Vemos cómo Dios salvó a Naamán, Dios le dio arrepentimiento. La pregunta es, hermanos, ¿muestra tu vida realmente que tú te has convertido y que realmente tú tienes fe, tienes un deseo genuino de adorar a Dios y sobre todo tienes un corazón de continuo arrepentimiento? ¿Está tu vida caracterizada por el arrepentimiento? Naamán se arrepintió, hermanos, y estaba en el Antiguo Testamento. No conocía todavía a Cristo y sabía quién era Dios. ¿Es tu vida realmente una vida de arrepentimiento? Dios trató con el orgullo de Naamán para poderle salvar. Y él reconoce aquí el señorío de Dios. Versículo 19. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Miren la respuesta de Eliseo. Ve en paz. Tú tienes paz con Dios. Dios te ha perdonado, totalmente en paz. Tú eras un hombre orgulloso, un hombre prepotente que no querías creer, y Dios te salvó por gracia, y Dios te ha perdonado. Tienes un deseo genuino de adorar a Dios, tienes paz para con Dios. ¿No le suena eso como parecido a Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿ven ustedes que todo esto es una figura de cómo Dios salva a los hombres de su orgullo y su prepotencia? En medio de la incredulidad de la nación, Dios le dio salvación a uno que no era de su nación. Vemos nosotros aquí, hermanos, que la incredulidad y el orgullo es un gran obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas. Es un gran obstáculo para que los hombres y mujeres vengan a la salvación. Naamán no creía que él podía ser limpiado de un río lodoso como el río Jordán, pero él creyó las palabras de Eliseo y fue limpiado. Jesús lo dice en Lucas 4:27 cuando él cita esta historia. Dice ahí Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hermanos, creamos al mensaje del Evangelio.
Por sencillo que este parezca ser, por absurdo que parezca ser, un hombre colgado en una cruz hace 2000 años puede darme salvación a mí, puede darme perdón. Sométete al Evangelio, cree en Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Estás aquí en esta mañana sin Cristo. Dios no despreciará, como dice el Salmo, a los que vienen con un corazón contrito y humillado. Solo cree las palabras de Dios. ¿Qué palabras del Evangelio? Arrepiéntete y cree. Naamán, hermanos, es la muestra de que Dios usa todas las circunstancias para guiar a los hombres al arrepentimiento genuino. Dios le dio victoria a Naamán, Dios había llevado a esa muchacha hasta allá y Dios había utilizado la enfermedad de Naamán para traerlo a la salvación. Dios usa todas las circunstancias, hermano, para guiar a los hombres al arrepentimiento genuino. Por eso, amigo que estás aquí sin Cristo, ¿qué circunstancia hay hoy en tu vida que está haciendo, que está Dios utilizando para que tú vengas a Él? ¿O que tiene que usar Dios para que tú vengas a Él? ¿Una enfermedad? ¿Una pérdida de un ser familiar? Por eso ven en arrepentimiento y fe ahora. Y oirás la voz dulce de Dios diciendo, como le dijo Eliseo a Naamán, ve en paz, tienes paz para con Dios. Esta paz que Dios nos dio a través de Cristo, que Jesús ganó en la cruz, disponible para todos los hombres que vengan como Naamán, despojándose de todo lo que tienen, despojándose de todo su orgullo, de todo lo que ellos son, y confiando únicamente en las palabras del Evangelio, confiando únicamente en lo que Cristo ha dicho en la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta